La parte histórica, bueno, yo recuerdo cuando llegué por primera vez que quería hacer mi casa allí, que en los tiempos de Arístides Martínez había como especie de invasión, pero permisada por la alcaldía, en vista que en los galpones donde residían, estaban albergados los guardias nacionales de aquel entonces que comandaron esta jurisdicción, se vieron pues amenazados por por la leishmaniasis. Leishmaniasis es la que produce el mosquito, ¿verdad? Mosquito. Bueno, había invasión inmensa y los tipos se fueron, abandonaron esos galpones. ¿Eran terrenos municipales y fueron invadidos? ¿Cómo era la situación del terreno? Del INAVI. Todos esos terrenos son del INAVI. Donde está el parque zoobotánico, inclusive perteneció al INAVI, después pasó a ser por concesión pues a la Asociación Parque Zoobotánico del Ingenio. Y dejaron los galpones, después solo invadieron un poco de gente, se tomaron terreno. Y la alcaldía en tiempos de Arístides Martínez les permisó su estadía, ¿no? Allí, y luego construyeron esas casas. Seguido, trabajadores del Canal 8, en aquella oportunidad del tiempo de Caldera, nos reunimos y conformamos una asociación civil para hacer unas casas porque no teníamos. Entonces localizamos ese lugar, ¿no? Esa parte geográfica allí cerca del río, y en ese entonces iban a hacer unos terrenos de unos edificios del INAVI, no se concluyeron. Luego se le decretó parque zoobotánico, parque áreas verdes. ¿Quién lo decreta? Lo decretó Caldera, y luego él por decreto mismo nos concedió, disolvió pues o derogó el decreto y nos concedió esa potestad de nosotros realizar 80 casas allí en las cercanías del río del Ingenio. O sea que primeramente no era el parque como tal, sino se había pensado como con una finalidad habitacional. No, en ese pedacito nada más. Esto seguía siendo un ambiente natural, pues, donde aún los que van son personas sin muchos recursos económicos, pocas van de la clase media, muy poquísimas, más aún de la clase alta, a disfrutar pues del esparcimiento, los días de júbilo, de asueta, carnaval, Semana Santa. Exacto. Ok, todos esos días. Entonces, este proyecto del Parque Zoobotánico lo tenía Solamey conjuntamente con otros allegados, ¿verdad? Para realizar este Parque Zoobotánico del Ingenio. Luego se creó, se estaba conformando, luego se realizó una asamblea, pero muy amañada en el CEA, donde no hubo la oportunidad de que nosotros estuviésemos en desacuerdo con el desarrollo que se iba a hacer en aquel entonces, porque se han cambiado tres oportunidades. Háblame de personajes que estuvieron involucrados en ese momento. Uno de ellos es Leopoldo Q. Sí. Hubo otros personajes. ¿Qué personajes? Otros personajes, bueno, no recuerdo así, emblemáticamente es Leopoldo. Oscar Muñoz. Hizo a Muñoz y otras personas que también estaban en eso, que son los del semanario Tere. José Manuel. Han estado también involucrados en él. Milano también. Milano fue uno de los que realmente nos sedujo, pues sedujo a la mayoría del público. Con su verbo allí en la asamblea, y nos engañó que íbamos a tener potestad, nos dieron unos papelitos para hacer preguntas, para protestar, y total que al final mandaron a toda la gente tú sabes, a disfrutar y a filmar y esto, lo otro, o sea, que era un engaño total, porque los proyectos en sí eran muy inaccesibles para la gente que utiliza ese parque. O sea, querían encerrar tigres, querían encerrar animales, querían crear posadas para pernoctar, con aire acondicionado, animales encerrados, y nosotros nos oponíamos porque cada día los parques... Una pregunta, ¿ese es el proyecto o parte del proyecto que se le presentó al presidente? Primogénito, sí. El primer proyecto que se presentó era cercar todo ese sector, hasta el sector de Perque, cercarlo todo y crecer el parque. Desalojar a todos los primogénitos habitantes de esa zona que tienen más de 150 años con sembradíos de verduras, hortalizas, flores sobre todo, ¿verdad? Allí. Entonces, por oposición de nosotros mismos, en vista de la imposibilidad, lo inalcanzable del proyecto, se destinaron más de 27 millardos que se
enfumaron, que no se sabe dónde fueron, se los llevó el río. ¿Cuánto fue el total del dinero que dio el gobierno central? Más de 27 millardos. Ajá, más de 27 millardos. ¿Ese dinero llegó a manos de quién? La administración lo administró primero la Asociación Civil Parque Zoobotánico El Ingenio, luego pasó a manos directamente de Solamey, pero quien realmente destinaba y dirigía ese proyecto, todos los recursos, las contrataciones de las compañías, fue Massa, que era el director general. El esposo de Solamey. El esposo de Solamey, sí. Él fue el que realmente dilapidó y fue el que utilizó. Ahora, cuando desciende el recurso, desciende hacia una organización no gubernamental o una fundación en este caso. Fundación Parque Zoobotánico El Ingenio. Ok, el gobierno central hace bajar esos recursos a esta figura. Completamente, sí. ¿Cómo crees tú que se dio el cambio o cómo movieron ese dinero de una figura de una organización no gubernamental a una institución llamada alcaldía? ¿Cómo se pudo dar eso? Porque se le acusó a Leopoldo Cook de haber dilapidado ciertos millones, ciertos millardos, nada más en proyectos. En proyectos y el parque no se veía. Entonces, para tener como un chivo expiatorio y una causa, un motivo para tomar el dinero para sí, Massa, Zavala y Solamey, en representación de la alcaldía, entonces dejaron a Leopoldo Cook por fuera, y allí donde comenzaron a suscitarse pues los inconvenientes en las ejecuciones de las obras del parque, porque este señor administraba el dinero del parque como le diera la gana. Se crearon, por ejemplo, un paréntesis allí, sacan a Leopoldo. ¿Cuál es la figura que usan? ¿Meten a uno de ellos? No. Los recursos del parque los destinan, que el parque queda como netamente una figura administrativa, pero desde el punto de vista logístico de los proyectos para allá, pero los dineros y las concesiones del contrato los concedía casi personalmente Massa Zavala, su compañía, Massa. Podríamos decir entonces que hay un procedimiento ilegal allí, porque inicialmente el gobierno central asignó a una fundación. O sea, si el gobierno central pide cuentas, no se lo va a pedir a ellos, se lo iba a pedir a la fundación. Resulta que hay un vacío entre desde el momento que sale Leopoldo hasta el hecho de cómo pasa la señora Solamey Blanco y su esposo a poder disponer del dinero. El ejecutivo de la alcaldía. En ese tiempo el ejecutivo municipal acá en Zamora. Y entonces ese vacío da pie a que aún, a mi entender, entre comillas, digo yo, supongo, ¿verdad? Para no ser juez, es lo que ha retardado un juicio, ¿verdad? En cuanto a el resultado de las investigaciones que se han adelantado en los destinos, pues, del dinero que fue otorgado a la construcción del parque, porque si a bien vamos a ver, en el parque no hay ninguna cancha de fútbol, en el parque no se han terminado los kioscos, en el parque no hay caminaría, en el parque actualmente no hay posadas, no hay piscinas, o sea, no hay nada, prácticamente lo que hay es lo que hicieron fue desnaturalizar el parque. ¿Y el proyecto original? Desnaturalizar el parque primogénito iba a desnaturalizar mucho más el parque, ¿no? O sea, si hubiesen llegado a ese extremo, porque ellos quisieron pedir más recursos, más de 27 millones, más 26 millones, entonces querían pedir más, pero eso llegó a oídos de instancias mayores del Ministerio de Ambiente, mandó a parar varias cosas. La Presidencia de la República mandó a parar muchas cosas, pero yo no sé hasta el momento por qué, digamos, la municipalidad, no, como eso pertenece al municipio y fueron dinero del municipio, no se ha cristalizado pues, las investigaciones en cuanto a la corrupción, a hacer la investigación de los fondos del parque, de ver dónde están los parques, los fondos. Por eso se realizaron asambleas y ninguno nos quisimos responsabilizar ni tomar las riendas del parque pues sin ningún recurso, porque no sabíamos hasta dónde las investigaciones daban con
los supuestos delincuentes, pues. Claro, ¿Verdad? claro. ¿Verdad? Hoy en día Están sueltos, más anda con Mercedes-Benz y más en cadenas y reales y todo, las lámparas, todo eso. ellos andan muy bien. ¿Cómo anda el parque? El parque anda malísimo, mal, cada día mal. Ya inclusive hay intentos de personas que están poniendo cartones a los lados, porque ahí quedaron kioscos que iban a ser destinados a las personas que estaban colocadas desde hace mucho tiempo, pues a las orillas del río, expendiendo sus productos, sus cosas, su mercancía, y bueno, para alejarlos, distanciarlos de la orilla del río. Tú formaste parte de ese primer esfuerzo, ¿verdad? Yo, del primer esfuerzo, del segundo y del tercero, de todos, pero no había acceso porque se nombraron inclusive consejos, ¿cómo se le llama? Administrativo, ¿cómo es? Junta, la que administra, controladora. Junta interventora, junta controladora. Controladora, pero nos iban a dar carnet y a ninguno se les concedió carnet. Y no se tenía acceso pues al control de las obras. Medianamente uno iba y le decía, oye, vale, no lanza esa construcción allí porque eso es una cuestión natural, vas a dañar. Inclusive si no nos hubiésemos puesto en vilo, pues nosotros, nos hubiese invadido el agua, la conjunto de viviendas BTV donde yo resido. Entonces yo me opuse a que iban a guiar la quebrada por donde yo quería. No, la quebrada tiene que ir donde ella va a su curso, por el momento de crecer ya se va a meter por ahí. Y entonces fue que ni nos dejaron la oportunidad de que saliera pues las aguas que vienen de Peque, precisamente casi en la entrada del parque, donde está el puentecito que se está cayendo y necesita pues la ayuda urgente de las autoridades, de venga donde venga. Necesitamos recuperar ese puente porque esa es la única entrada y de acceso para ese lado, para más de 500 personas que residen por allí, familia de ese lado del río, las riberas del río, en los Naranjos del Ingenio y en Proviviendas BTV, y para la cantidad inmensa de personas que van los fines de semana, que no tienen recursos, como digo, que son personas que buscan ríos, no buscan posadas ni cosas, porque son personas realmente de aquí, de los barrios, y es que van todos los fines de semana y sobre todo la Semana Santa, Carnaval, a disfrutar del río, hacer sus sancochitos, sus cosas. ¿Tú eres habitante de allá? Yo soy habitante y un llamado que en esta oportunidad es para las personas que hacen ritos, ¿verdad?, religiosos en los ríos. La crecida en esta oportunidad nos limpió el río, pues dejó ese río limpiecito, pero ya vuelven otra vez ellos con sus rituales. No estoy en desacuerdo con sus rituales, pero yo creo que María Leonza no estaría en acuerdo con ellos en que destruyeran el río, porque ella luchaba por su río, por su montaña, por la salud de las montañas, de la naturaleza, y ellos lo que hacen es destruirla lanzando los desechos de sus rituales, pólvora, enseres, los animales utilizados en los rituales, todos los lanzan en el río y se represan y se pudren, y también eso va al desmedro de la gente que se baña pues en el río. Y otra cosa de lo que los kioscos deberían mejorar, también la parte sanitaria de las personas que van a utilizar los ríos, los kioscos, ¿verdad?, donde venden su